Muy buenas, estás viendo Programación Fácil, continuamos con el curso de Django. En este capítulo vas a ver cómo añadir código JavaScript a tus apps con Django. Para el ejemplo práctico voy a utilizar el formulario de capítulos anteriores. Solo será un simple alert para avisar al usuario de que los datos del formulario se han enviado correctamente cuando se haga el post. Esto se puede hacer de otras formas directamente con Django, sin utilizar ni siquiera JavaScript. Pero este ejemplo va a servirte para saber utilizar JavaScript. Es un ejemplo muy sencillo, muy fácil de entender y os ayudará a verlo muy rápido. En otra ocasión lo haremos ya con Django. Lo que aprendas con este sencillo ejemplo te va a servir para aplicarlo de la misma forma con todo el código que tengas de JavaScript a cualquier aplicación que estés haciendo con Django. Primero de todo, ¿cómo cargo código JavaScript en Django? El código JavaScript funciona igual en Django como en una web clásica, de modo que solo tendremos que cargarlo directamente en la plantilla HTML o mediante una hoja externa enlazada. Así de fácil. Nos vamos a la plantilla de formulario en este caso y vendríamos al head, que es uno de los sitios donde podemos utilizar código JavaScript. ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo, con unas etiquetas script. Entre ellas escribiremos el código JavaScript que necesitemos. En este caso va a ser solo un alert. El alert, para quien no lo sepa, es un pequeño mensajito que aparece en la ventana del navegador. Con esto ya estaría. Si lo dejamos de esta forma, justo cuando carguemos el formulario se va a mostrar el alert. Lo primero que va a hacer, va a empezar a cargar cosas y cargará este alert. Después, con el body mostrará el contenido, pero este alert no va a salir al hacer el post. Vamos a hacer la prueba. Recargamos y esto es lo que ocurre. Código incrustado en el head. El formulario todavía ni se ha cargado. El alert es el mensajito que espera que le demos este botón, aceptar. Y ya está, después ya se carga todo. Si quieres que este alert salga en otro momento, pues lo pones como un evento o en otra parte de la plantilla. Y ahora probemos con la hoja incrustada. Esta hoja incrustada, al igual que la hoja de estilos CSS, es un archivo estático. Y por lo tanto necesitaremos esta etiqueta, static. Lo podemos cargar de esta forma. Mantenemos estas etiquetas y aquí vamos a utilizar el atributo de ruta src, con el que vamos a cargar la hoja JavaScript externa. Aquí en lugar de poner una ruta fija, utilizamos la etiqueta de plantilla static, tal y como he dicho. Y aquí le ponemos la ruta, desde la carpeta static. En mi caso, la tengo así. Aquí vamos a añadir otra carpeta más, para los archivos JS. Que no es necesaria, pero para llevar un orden es mejor. Por ejemplo, JS. Así Visual Studio ya me lo identifica con ese pequeño dibujito de JavaScript. La carpeta es static, estamos ahí dentro, le ponemos JS, una barra y el nombre del archivo. Por ejemplo, principal.js. Y aquí finalizamos la etiqueta de plantilla. Vamos a probar si funciona. El resultado tiene que ser exactamente el mismo. Eso una vez metamos ese alert dentro de esta hoja. De momento ni la tenemos hecha. Guardamos cambios aquí en formulario.html en la plantilla y nos vamos a esta carpeta. Nuevo archivo y se tiene que llamar principal.js en mi caso. Y aquí escribimos sin más. Con todo guardado vamos a probar. Recargamos
Y aquí me sale este nuevo alert con el mensaje nuevo que está en esa hoja externa. Le damos a aceptar y se carga. El comportamiento es el mismo. Siempre es mejor llevar el código JavaScript en hojas aparte, al igual que el CSS, para evitar repetir en cada plantilla. Simplemente, donde lo queramos utilizar, importaremos esa hoja externa. Y así tendremos aplicaciones mucho más eficientes. Pues esta sería la base de cómo utilizar JavaScript con Django. No tiene ningún secreto más. Ahora, ¿cómo podríamos crear un evento para que nos salga este alert en el momento de pulsar este botón, de darle a enviar, para hacer algo más en este capítulo? Pues es muy sencillo. Si ya utilizabas JavaScript, seguro que sabes cómo hacerlo. Y si no, por supuesto, ahora te lo cuento. Nos vamos a la sección del formulario. Aquí el método de envío es post. Tenemos una class formulario para los estilos, y nada más. Entonces aquí, en esta misma etiqueta, vamos a escribir el alert. Este estará en un evento que se desencadenará en cuanto se haga este post. Para este propósito utilizaremos el atributo de etiqueta HTML llamado onSubmit, que puede utilizar código JavaScript. La traducción de este tipo de evento al español sería al enviar, onSubmit. Entonces al enviar muéstrale este mensaje al usuario. Eso es lo que vamos a hacer. Ponemos las comillas. Y aquí escribimos el alert, aunque podría ser otro fragmento de JavaScript. Y aquí, especial cuidado, porque si ponemos el alert con comillas dobles, vamos a tener problemas. Nos lo va a identificar mal el string. Entonces, en este caso, tenemos que poner comillas simples, que JavaScript las admite. Por supuesto, como he dicho antes, hay otras formas de hacer esto. Podemos utilizar el propio Django sin necesidad de utilizar JavaScript para hacer este propósito. Pero bueno, esto lo mostraré en otro capítulo. Lo digo esto para que alguien no tome estas formas de hacer las cosas definitivas. Esto es simplemente para que sepáis utilizar JavaScript en Django. En otras ocasiones os mostraré más ejemplos para que después utilicéis las herramientas que más os convengan en cada momento. Si dejamos la plantilla de esta forma, lo que va a ocurrir es que primero nos cargará la hoja externa de JavaScript. Nos va a mostrar ese alert que tenemos. Después cargará el formulario. Y este alert solo se va a ejecutar en el momento de hacer este envío, el método post. En ningún momento saldrá el alert excepto cuando se haga el post. El otro, en cambio, sí. Saliéndonos un poco del tema, seguramente te hayas fijado en que al cargar la página nos aparece lo primero, este alert, el de la hoja externa, pero también ha cargado antes el fondo de la página. ¿Por qué carga este fondo si se supone que el body solo lo empieza a cargar después de esto? Pues esto es tan sencillo como venir aquí y ver el orden de las hojas. La hoja de estilos CSS se carga primero, antes que esta hoja. Y en esta hoja tenemos definido el color de fondo del body. Entonces ese color de fondo se establece primero. Después se muestra el alert. Simplemente si invertimos el orden de carga, así, el fondo ya aparecerá después. Esto como un pequeño detalle para que tengáis en cuenta cómo se van cargando las cosas. Abrimos otra página de invitado para evitar la caché. Y ahora sí podemos ver que el fondo no carga. Carga primero, absolutamente, la hoja externa de JavaScript. Después de darle a aceptar, cargará todo. Se ha cargado en ese momento, al darle a aceptar, la hoja de estilos CSS, que todavía no se había hecho efectiva, y después el body, con todo este formulario. Vamos a completar el formulario. Aquí, antes de darle a enviar, un pequeño detalle. Hay ciertos fallos al enviar cierta información. Por ejemplo, si ponemos esto mal, o considera Django que está mal escrito, por algún motivo al enviar el formulario, no va a quedar el registro guardado en la base de datos. Entonces puede ser que nos parezca en alguna ocasión que no está funcionando, que está pasando, que estamos haciendo mal. Y no lo sabemos. Tenemos que tener un control de lo que ocurre en el formulario. Eso lo veremos en otro capítulo.
Y así podréis ver cuando, por ejemplo, cierta estructura de correo electrónico no está funcionando al enviar el formulario. Y os especificará el error de ese tipo. Bueno, dejo ya de divagar y vamos a probar lo que estamos haciendo. Le doy a enviar. Formulario enviado. Aceptar. Después el formulario se vuelve a recargar para dejarlo vacío una vez se ha hecho el post. Por eso nos vuelve a salir esto. Tenlo en cuenta. Y ahora nos sale vacío. Vamos a comprobar si se ha guardado. Ya te digo, si no se te ha guardado puede ser por fallos de ese tipo, que no nos aparecerán por aquí ni por ningún lado. Tenemos que hacer una especie de control de errores. Nos vamos a la base de datos, buscamos la tabla y ahí estaría ese registro. No hagáis caso a toda la morralla que he metido por aquí, son de pequeñas pruebas que he hecho para el temario. Lo importante es que salga el registro que ponéis. Vale, ahora supongamos que vamos a enviar el formulario y tenemos una dirección que se considera incorrecta. No lleva ese .com, por ejemplo. Aquí, puesto que lleva el símbolo arroba, el required no va a detectar que le falta rellenar el campo, porque en realidad lo que está esperando es que haya un cierto texto, una arroba y otro texto. Entonces, en teoría, enviaría el formulario. Yo le doy a enviar, ¿vale? Me dice formulario enviado, perfecto. Y vamos a ver si se ha quedado guardado ese registro. He hecho alguna prueba más, esto no le hagas caso. Y no aparece por ningún lado, esto ya te digo, lo he hecho yo antes en un corte del vídeo. Pero no aparece el registro que acabo de poner. Puedes retroceder el vídeo para atrás y ver que este registro no es el que he enviado. ¿Por qué está ocurriendo esto? Pues porque se considera que esa dirección de correo, al no tener el .com o alguna otra extensión, no es correcta. Y esto está produciendo un error. Error, como te he dicho, no contemplado. Por aquí no aparece por ningún lado. Este error lo tenemos que visualizar nosotros mismos, creando un pequeño sistema para ello. Lo veremos en otra ocasión, ya que esto se va del capítulo. Espero que os haya gustado, que veáis lo fácil que es incluir CSS, JavaScript y HTML con Django, y que queráis seguir, por supuesto, aprendiendo muchas más cosas con este curso. Apoyarlo como podáis para que suba mucho más. Nos veremos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!